El 20 de agosto de 1940, un tren de ganado partió de Angulema, Francia, con 927 refugiados españoles a bordo. Los pasajeros no solo desconocían su destino, sino que además lo descubrirían demasiado tarde. El infernal campo de trabajo de Mauthausen. Hombres, mujeres, niños, todos habían huido de la guerra civil española buscando refugio, pero en lugar de libertad, encontraron las garras del nazismo. Hacinados, hambrientos y asustados, viajaron durante 4 días sin entender lo que les esperaba. Cuando el tren se detuvo en Austria, agentes de las SS separaron familias enteras. Los hombres se quedaron en el campo. Las mujeres y los niños fueron devueltos a España. Para muchos sería la última vez que se verían. Los prisioneros españoles de Mauthausen no solo fueron olvidados por la historia, resultaron traicionados por su propio país. Y esta es su historia. El 17 de julio de 1936, España se convirtió en un campo de batalla. Aunque la sublevación militar liderada por los generales Emilio Mola y Francisco Franco no logró derrocar de inmediato a la Segunda República, sí desencadenó una brutal guerra civil que dividiría al país en 2 bandos irreconciliables. Por un lado, los nacionalistas, que comprendían una amalgama de monárquicos ultraconservadores, falangistas y militares rebeldes apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista. Franco, con la ayuda de Adolf Hitler y Benito Mussolini, pudo transportar por aire a sus tropas desde Marruecos y avanzar sobre la península con una fuerza devastadora. Su discurso apelaba a una cruzada contra el comunismo, el anarquismo y el separatismo regional, mientras su maquinaria militar sembraba el terror. Del otro lado, la República, sostenida por socialistas, comunistas, anarquistas y liberales, luchaba por defender el gobierno legítimo. Sin embargo, la falta de apoyo internacional fue su condena. Francia y Gran Bretaña optaron por una política de no intervención, dejando a la República prácticamente aislada. Solo la Unión Soviética y las brigadas internacionales, que comprendían voluntarios extranjeros que acudieron a defender la causa republicana, ofrecieron un apoyo significativo, aunque insuficiente. Durante 3 años, España se desangró en una guerra que dejó un rastro de ejecuciones, represión y ciudades devastadas. Madrid, Barcelona y el País Vasco se convirtieron en símbolos de resistencia, pero la superioridad militar de los nacionalistas resultó aplastante. En marzo de 1939, tras la caída de Cataluña, la guerra estaba perdida. Con la victoria de Franco comenzó una nueva tragedia: el exilio republicano. Aproximadamente 500.000 españoles cruzaron la frontera hacia Francia en busca de refugio en un país que no los recibiría como héroes, sino como personas indeseables. Las autoridades francesas los internaron en campos improvisados en las playas del sur, como Argelers-sur-Mer, Gurs y Saint-Cyprien, donde miles murieron de hambre, frío y enfermedades. No eran prisioneros de guerra, refugiados políticos ni ciudadanos con derechos. Eran simplemente un problema del que había que deshacerse. Nos miraban por los alambres, que venían a mirar, como si fuésemos bestias. En el Parlamento francés, un diputado de derechas dijo: nada, con esa gente, unos cuantos viejos barcos, los metemos en el océano y los hundimos. Porque primero dijeron que éramos indeseables y que había que los rojos hay que liquidarlos a todos. Lo primero que veo cuando paso, Francia, liberté, égalité et fraternité. Y luego me di cuenta que aquello era un eslogan. El gobierno de Franco los consideró traidores y se desentendió de ellos. No exigió su repatriación, no intercedió por sus vidas.
Para la dictadura estaban muertos en vida. No obstante, su calvario recién estaba comenzando. En mayo de 1940, el ejército nazi invadió Francia y en cuestión de semanas tomó París. La colaboración entre el régimen de Vichy y la Gestapo convirtió a los republicanos españoles en objetivo prioritario. Eran apátridas, exiliados sin una nación que los protegiera, y los nazis los consideraban enemigos del Reich por su pasado antifascista. Más de 30.000 fueron arrestados y deportados a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Para los nazis, los refugiados españoles no eran más que gentuza antialemana infestada de comunistas, como los definió Reinhard Heydrich, uno de los principales arquitectos del Holocausto. Eran enemigos del Reich y debían ser vigilados, reprimidos y, en última instancia, eliminados. La Gestapo, con la colaboración del régimen franquista y del gobierno de Vichy, tenía claro su destino. Son los integrantes del primer convoy cargado con familias enteras con destino a un campo de exterminio. Ellos inauguraron aquellos transportes de la muerte que 2 años después los judíos harían tristemente famosos. El 20 de agosto de 1940, en el pequeño campo de concentración de Les Alliés, junto a la ciudad francesa de Angulema, la Wehrmacht ejecutó la primera deportación de población civil desde Europa Occidental a un centro de detención campestre. Aquella mañana los soldados alemanes irrumpieron en el lugar y ordenaron abandonar sus precarias barracas a 927 hombres, mujeres y niños españoles en calidad de refugiados. Nadie les explicó nada ni se les dijo a dónde iban. Solo los obligaron a marchar hasta la estación de tren y subir a los vagones de ganado. El convoy partió en la madrugada. No había espacio, aire ni agua. Los cuerpos se apretaban unos contra otros en la oscuridad de los vagones cerrados. El hedor era insoportable. Hemos estado 4 días en el tren sin salir de los vagones. Vagones de mercancías, no de viajeros, haciendo todo en el vagón. Fíjese qué día. Todo el mundo, mujeres, niños y en fin, todo mezclado. Los 4 días fueron peores que sacados de una pesadilla. La falta de oxígeno, la sed y el hambre se convirtieron en verdugos invisibles. El calor sofocante del día dejaba paso al frío arrasador de la noche. Los niños y los ancianos más débiles fueron muriendo en el trayecto, sin que ningún oficial alemán se dignase a quitar sus cuerpos de entre las familias que sollozaban sin control. Nadie sabía a dónde los llevaban. Algunos temían que los devolvieran a España, donde la represión franquista los esperaba con cárceles y fusilamientos. Otros, más ingenuos, creyeron que quizás los trasladaban a la zona libre de Francia. Ninguno imaginó que se dirigían al infierno. En la madrugada del 24 de agosto, el tren por fin se detuvo a sus puertas. Yo me asomé por el ventanuco y había un señor mayor, vestido de tirolés, era el Tirol. Y él miró así y dice, el pobre pequeña, en francés. Porque él debía pensar que era francesa, que éramos franceses. Como veníamos de Francia, pues no sé, dice el pobre pequeña. Dice él, no sé si saldréis de aquí. Dice, lo que sí sé es que vuestros hombres no saldrán. Las palabras de aquel civil resonaban como una premonición maldita, y sin embargo, durante un largo tiempo, nada sucedió dentro del tren. 5 horas pasaron antes de que alguien abriera las puertas de los vagones. Para los prisioneros, el tiempo se hizo eterno. Cuando la luz entró de golpe, la escena fue brutal. Agentes de las SS los sacaron a empujones y con perros. Les gritaron que debían bajar solo los hombres, mientras las mujeres y los niños menores de 13 años fueron dejados sobre el tren. Los gritos de las familias separadas desgarraban la estación. Intentaban aferrarse los unos a los otros, pero la maquinaria nazi no tenía piedad.
Los hombres y los jóvenes que habían sido brutalmente bajados de los trenes pronto se perdieron entre las figuras de los soldados de las SS. Detrás de sí solo quedaban los llantos de las mujeres y los niños que intentaban bajar de los vagones detenidas por la Gestapo. Los destinos de centenares de familias se separaron en aquel momento y muchas no volverían a encontrarse. Los caminos de este relato se habían bifurcado en dos: Mauthausen y el tren. Mauthausen. De los 490 hombres y adolescentes que descendieron del tren, 60 resultaron ser mutilados como consecuencia de la guerra civil. Como no eran aptos para el trabajo forzado, fueron ejecutados allí mismo ante la mirada desesperada de sus compatriotas. Los supervivientes fueron llevados dentro del campo. Allí los esperaban otros 392 españoles, los cuales habían llegado semanas antes, el 6 de agosto. Fueron ellos quienes les explicaron la cruel realidad. Les dijeron que se trataba de un campo de trabajos forzados y que sufrirían hambre, frío y maltrato. Les advirtieron que los peores vejámenes se acercaban y no se hicieron esperar demasiado. Nos dijo que todos los que estábamos allí, que no saldríamos por la puerta, que saldríamos todos por el quematorio. Ya nos dijo por dónde íbamos a salir. Nos quitaron la ropa, nos pelaron la cabeza, nos afeitaron las partes, creo que de sí, y nos dieron el traje de rayas. En el pecho del uniforme rayado, los recién llegados portaban un triángulo azul y una gran S blanca. S de Spanien. Para los nazis, sus vidas no valían nada. El destino de los que quedaron en el campo estaba sellado. Mauthausen no era Auschwitz ni Treblinka. Aunque no era un sitio de exterminio masivo, su finalidad era la misma: la muerte. El campo tenía una cantera de granito cuya explotación era vital para la maquinaria nazi. Los prisioneros trabajaban hasta el agotamiento. Escaleras interminables, piedras inmensas, golpes de látigo. La consigna no era matar rápido, sino destruir a los prisioneros lentamente, quebrarlos hasta que no quedara nada de ellos. Muchos de los españoles jamás verían el final de la guerra. Sus nombres quedaron escritos en la piedra de la cantera y sus cuerpos consumidos por el humo de los hornos. En Mauthausen, la muerte acechaba en cada rincón. Un prisionero llegó a contabilizar 35 formas diferentes de morir en el campo, pero ninguna era tan cruel, tan extenuante, tan inhumana como la que aguardaba en la cantera de granito. Era el eje sobre el que giraba todo el infierno de Mauthausen, e inclusive los españoles trabajaban en construir áreas aún no finalizadas del propio campo. Lo que es el bloque que cierra Mauthausen, cada piedra está firmada por un español con sangre. Porque esta muralla la hicieron los españoles a fuerza de palos y de matracas y de puñetazos y de todo, hasta que morían. Era un campo de exterminio. La única cosa que hacían, si tú tenías fuerzas todavía para trabajar, tenías que dejar hasta la última fuerza y luego después a la basura. Cada día cientos de internos descendían hasta el fondo de la cantera, un pozo de paredes grises y escarpadas, para cargar sobre sus espaldas rocas de más de 20 kilogramos. Para volver al campamento debían subir 186 escalones irregulares, desgastados por el peso de incontables cuerpos famélicos. Era un castigo sin final. Los más jóvenes sufrían dolores atroces en sus huesos en pleno desarrollo. Los mayores de 40 años tenían un destino sellado. Morirían en la cantera. Sus cuerpos consumidos no tardaban en ceder. Un prisionero necesitaba al menos 3.500 calorías al día para sobrevivir, pero en Mauthausen no recibían más de 1.500, a veces apenas 1 millar. Sus estómagos vacíos retumbaban bajo el sonido de los silbidos y las órdenes gritadas en alemán.
Las caídas eran constantes. Cuando un prisionero tropezaba y soltaba su carga, la piedra rodaba escaleras abajo, aplastando a los que venían detrás. Los soldados de las SS se divertían con estas desgracias y las fomentaban con empujones, golpes y castigos para los que desobedecían o hacían mal sus labores. Te acostaba, te hacían bajar los pantalones y entonces a veces se ponía uno de cada lado para dar los 25 palos. Y había que contarlos. Cuando usted recibía un golpe de vergajo, le daba ¡Eins! ¡Sale! Hasta 25. Y se ha dado casos que si la persona se equivocaba, tenía que empezar otra vez. Algunos prisioneros, ante el horror cotidiano, tomaban una decisión desesperada. Corrían hacia la alambrada electrificada y la abrazaban con la fuerza de la desesperación. Sus cuerpos se sacudían en espasmos mientras el alto voltaje los carbonizaba en segundos. Otros se lanzaban desde lo alto de la cantera, estrellándose contra el suelo en un último acto de rebeldía ante un destino que ya no controlaban. Pero aquellos que aún respiraban sabían que su vida dependía de su capacidad de trabajar. Eran engranajes de carne en la maquinaria nazi. Cuando un prisionero ya no podía sostener el peso de las rocas, cuando se desmayaba por el hambre o la fiebre, simplemente dejaba de existir. Mientras este era el triste destino de los hombres presos en Mauthausen, todavía quedaba flotando un interrogante. ¿Qué sucedía con las mujeres y los niños que habían sido devueltos al horror de los vagones separados de sus familias? El tren. El tren que partió de las puertas del campo de trabajo debía ahora regresar a España a las refugiadas, pero esto no sucedió de inmediato. Durante días dio una vuelta incomprensible por Alemania que las pobres prisioneras no podían ya predecir, con sus raídos mapas y escasas ventanas. Una de las principales teorías es que los germanos estaban ganando tiempo mientras los jerarcas definían realmente qué hacer con aquel tren lleno de indeseadas que nadie quería reclamar. Mientras tanto, la carga humana de los vagones moría de hambre, frío y angustia. Regresando por el mismo recorrido y en sentido contrario hasta la frontera española, hicieron el viaje siempre de noche y a grandes velocidades. Las autoridades españolas fueron informadas del recorrido de aquel tren. El que tenía que ser el viaje de regreso a España fue una vuelta incomprensible por Alemania hasta volver a Angulema. El regreso a Francia sorprendió increíblemente a las prisioneras, pero no era a causa de una inesperada benevolencia de los alemanes que las llevaría de nuevo a su campo de refugiados, sino una mera conveniencia. En el trayecto, una de las mujeres cautivas del tren contrajo una enfermedad que los soldados germanos temieron que fuera contagiosa. No les importaban las vidas de sus compañeras, sino las suyas propias. Como medida de precaución, detuvieron el tren en Angulema y la dejaron allí. Fue a través de esta mujer que la comunidad española conoció el destino de los hombres que quedaron atrás. El pánico generalizado se esparció con mayor peligrosidad que el virus que llevaba la mujer liberada. Todos pensaron que muy pronto otro convoy se encargaría de trasladar a los españoles restantes a Mauthausen. No se equivocaron del todo. Según documentos confidenciales recuperados después de terminada la Segunda Guerra Mundial, estaba planificado continuar con los transportes de la muerte para los refugiados. Sin embargo, con el afianzamiento del poder nazi en Europa, esto fue pospuesto indefinidamente para priorizar las deportaciones de judíos a los campos de concentración. Los alemanes no tuvieron tiempo de aniquilar más comunistas españoles. Luego de dejar a la enferma en Angulema, el tren siguió su rumbo ahora sí definido. Las prisioneras y sus hijos viajaban a un infierno, pero uno que ya conocían muy bien y que incluso habían llamado hogar. Cuando finalmente las mujeres y los chicos llegaron a España, el terror no terminó. Se encontraron con un país sumido en el régimen de Franco,
un lugar donde la represión de sus ideales políticos las aguardaba, más fuerte que nunca, y donde nadie les hablaba de lo que había sucedido con sus familiares. La incertidumbre era un tormento silencioso. Muchas murieron sin saber jamás qué les había pasado a sus seres queridos. No sabían que sus vidas habían empeorado aún más desde su ingreso al campo de concentración. Gusen. Cuando el invierno de 1940 se convirtió en 1941, la lista de los muertos ya era larga. De los primeros 470 españoles que entraron en Mauthausen, ninguno mayor de 40 años sobrevivió. La fatiga se convirtió en su verdugo. Sus músculos se atrofiaban, su piel se pegaba a los huesos. Al principio, los recién llegados sentían hambre. Después, ya no sentían nada. Solo un profundo entumecimiento. La vida en Mauthausen no era más que una cuenta regresiva. Pero si Mauthausen era un lugar de tortura, Gusen, uno de sus campos satélites, era 100 veces peor. Uno de los supervivientes españoles testificó que los prisioneros de Mauthausen tenían el físico de héroes griegos si se los comparaba con los de Gusen. Allí solo había esqueletos. Es que era un sitio donde la única salida era la muerte. Si Mauthausen servía para el trabajo forzado, Gusen era un matadero disfrazado de campo de concentración. En sus primeros días de funcionamiento, los nazis lo usaron para ejecutar a discapacitados austríacos. Más tarde se convirtió en el destino final de los prisioneros que ya no podían trabajar. Cuando iban a Gusen allá para exterminarlos, porque ya para ellos no daban un suficiente rendimiento. Y esto ocurría con mucha frecuencia cuando esperaban convoys nuevos, que venía mucha gente, no había sitio, había que hacer plaza para los que venían por detrás. En la barraca esa 32 les hacían creer a la gente que iban a curarlos al hospital, y había estos dos señores que están abajo, al pie de la escalerilla, con dos jeringas, y les inyectaban gasolina. Les ayudaban a subir muy humanamente, dese cuenta, los ayudaban a subir con mucho cuidado, y cuando llegaban arriba, los otros ya lo cogían y lo amontonaban porque ya estaba líquido. El 24 de enero de 1941, los nazis escogieron a los prisioneros más débiles, más viejos, más enfermos. Padres e hijos fueron separados sin piedad. Los seleccionados fueron enviados a Gusen. Ninguno volvió. Con el paso de los meses, los prisioneros de Mauthausen comprendieron lo que significaba ser elegido para Gusen. Era una sentencia de muerte. Una vez cada cierto tiempo, los soldados de las SS los sacaban a golpes de las barracas y los hacían correr. Si alguien cojeaba, si alguien flaqueaba, si alguien tropezaba, lo señalaban y sellaban su destino. Gusen. Uno de los métodos de exterminio más macabros fue el camión cámara de gas. Un vehículo modificado donde los nazis encerraban a los prisioneros y los asfixiaban con los gases de escape. Y las puertas solo se abrían cuando los cuerpos ya no se movían. La liberación. Durante su existencia en Mauthausen y sus campos satélites murieron 122.000 personas. Más de 5.000 eran españoles. El 5 de mayo de 1945, tras 5 años de horror, la división acorazada número 11 del Ejército de Estados Unidos llegó a Mauthausen. Los soldados americanos encontraron esqueletos vivientes. Algunos prisioneros intentaban mantenerse en pie para abrazar a sus liberadores. Otros simplemente yacían en el suelo, demasiado débiles para moverse. La pesadilla había terminado, pero el olvido no tardó en instalarse. Adolf Hitler había sido meticuloso en su burocracia. Antes de exterminar a los prisioneros españoles, consultó con Francisco Franco.
En 4 ocasiones, en menos de 2 meses, los nazis enviaron cartas al Ministerio de Asuntos Exteriores español para preguntar qué hacer con los republicanos de Mauthausen. La respuesta fue el silencio. El cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, entonces ministro de Asuntos Exteriores, ordenó archivar los documentos. No había nada que hacer por aquellos rojos. No eran españoles. No merecían ser rescatados. La indiferencia del régimen franquista fue una sentencia de muerte para miles de exiliados. Para el gobierno de España, los que murieron en Mauthausen nunca habían existido. Pero en la memoria de los supervivientes, en las cenizas de los hornos, en los escalones manchados de sangre de la cantera, sus nombres jamás fueron olvidados. Aunque Mauthausen fue su tumba, su testigo es la historia. Hasta aquí el video de hoy en Historia Militar. ¿Qué otra historia olvidada por los libros quieres ver retratada en el canal próximamente? Te leemos en los comentarios y te animamos a suscribirte mientras te despedimos. Hasta la próxima entrega.